Y para analizar sobre este tema tenemos de inmediato a Cristian Lamesa, él es especialista en temas de la Unión Soviética y también analista internacional. Bienvenido a la pantalla de Telesur. Cristian, ¿cómo le va? Muy bien y encantado como siempre de estar con su audiencia y con todo el equipo de Telesur. Cristian, pasa algo. El conflicto entre Rusia y Ucrania puede tener una mayor escalada en la confrontación con miembros de la OTAN, y cuando me refiero a la mayor escalada, es decir, que si hay una confrontación directa entre Rusia y Alemania en suelo alemán, ¿en qué se diferencia también este conflicto a la Guerra Fría que hubo en el pasado, en el siglo XX? Bueno, yo creo que no se diferencia prácticamente en nada porque de hecho en la práctica lo que está ocurriendo en estos días tiene una similitud enorme con la Guerra Fría, si bien creo yo que es incluso más peligroso porque en este momento por la parte occidental yo creo que se carecen de líderes con una estatura política suficiente como para poder afrontar estos peligros. Dicho esto, por supuesto que hay un doble juego por parte de la OTAN, ¿no? Mientras por un lado está este acoso sobre Rusia y este rodearla y buscar una confrontación prácticamente, en la realidad, por ejemplo, lo que vemos en estas horas, esta hostilidad por parte de Francia, esta amenaza de mandar tropas ya, incluso denunciado por María Zaharova, la vocera de la diplomacia rusa, anunció que estarían listos unos 1.500 combatientes franceses para ir a suelo ucraniano. Y ante esta realidad, la OTAN es como que primero se envalentona, después recula. Y de hecho, hace algunos días, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que si Rusia atacaba tropas francesas en suelo ucraniano, la OTAN no lo iba a considerar como un ataque contra Francia, por lo cual no se activaría el artículo 5. Pero, por supuesto, y sin extenderme, toda la historia de la OTAN está plagada de una hostilidad en su momento disfrazada como antisoviética, pero que en la realidad no terminó con la caída del país comunista, sino que sigue hasta nuestros días con el afán de ni más ni menos que desmembrar a Rusia. Cristian, ahora que habla de tropas, hace pocas horas Ucrania promovió medidas para bajar la edad del servicio militar. ¿Está en condiciones Europa de llamar a la guerra a la población joven, quien asume finalmente el costo de este conflicto? Bueno, lo que está pasando en Ucrania es realmente muy doloroso, muy triste. Yo pude ver, como creo que todos nosotros vimos, imágenes de un autobús que conducía a una enorme cantidad de jóvenes llevados al frente de combate, jóvenes ucranianos, de muy corta edad, incluso yo diría que esta baja de la edad que ha dispuesto el régimen de Kiev, esos rostros que se veían parecían incluso menores a esa edad de algo así como 25 años, y se los está llevando a toda la juventud ucraniana a una muerte segura en el frente, ya que no tienen posibilidades enfrentando una potencia militar como es Rusia. Pero evidentemente por parte de Occidente es simplemente el afán de seguir, si se me permite, como ellos mismos dijeron, luchando hasta el último ucraniano. Entonces, y esto ni más ni menos que para alentar lo que antes decía este afán por destruir a Rusia, por debilitarla, que deberían darse cuenta que esto no está sucediendo en 2 años de conflicto, deberían darse cuenta que Rusia está incluso más fuerte y más fuerte que toda la OTAN junta, y que aparte de este afán, el otro fin que persigue realmente despreciable es seguir alimentando lo que es el complejo militar industrial, los negocios de las armamentísticas norteamericanas en primer lugar y europeas en segundo lugar, a tal punto que ya se están peleando por tomar la conducción del grupo Ramstein por parte de los europeos, porque sin duda eso tiene en sí un fondo de 100.000 millones de euros para estas ayudas a Ucrania. Entonces realmente se torna más que despreciable la actitud de este Occidente que realmente tiene, y lo dije muchas veces y lo repito, las manos llenas de sangre, especialmente el ex primer ministro
británico Boris Johnson, que fue el que sin duda, dicho por varios líderes mundiales, fue el que destruyó la posibilidad de un acuerdo de paz allá por marzo, abril de 2022 en Estambul. Cristian, como ya ha mencionado, 2 años de conflicto, ¿qué tanto han afectado las sanciones a Rusia en este periodo? ¿Será que Occidente ha logrado sus objetivos con estas medidas coercitivas en contra de la economía rusa y contra otros sectores? No, para nada, nada más lejos, sino que incluso lo que hizo Europa fue prácticamente destruir su propia competitividad a nivel industrial. Esto merced a esas sanciones que poco pueden explicarse desde el sentido común de, por ejemplo, no comprarle los hidrocarburos rusos de los cuales estaba provista a través de los gasoductos Nord Stream, por ejemplo, dicho sea de paso que fueron destruidos indudablemente por los Estados Unidos, comprando luego un gas muchísimo más caro justamente a Washington, lo cual llevó a la industria europea, a la industria alemana, que era la famosa locomotora de Europa, a hacerse prácticamente para nada competitiva a nivel mundial. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos que Rusia asciende al quinto lugar a nivel mundial y primero de Europa como país con PBI por paridad de poder adquisitivo, desplazando a Alemania en este punto. Esto en el año pasado, con sanciones como nunca ningún país vio anteriormente, un país en una guerra, en una operación militar especial, y se ve su economía fortalecida. Yo hace apenas unos días volví de estar 2 meses en Moscú, y realmente la pujanza que se ve en la capital rusa es impresionante, el nivel de construcción de obras civiles, de edificios, es impresionante, y a su vez también la pujanza y la fortaleza del aparato del complejo militar industrial ruso, que al día de hoy triplica la producción de toda la OTAN junta, por ejemplo, en proyectiles de artillería, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces, estas sanciones, contestando concretamente a tu pregunta, sin duda que Rusia tuvo la habilidad, la inteligencia y los socios adecuados como para poder reinventar sus exportaciones, redirigirlas a países amigos y a socios confiables como pueden ser China, Irán, la India, Venezuela inclusive. Entonces, por supuesto, esto también demuestra algo importante, y con esto cierro, y es que este occidente colectivo prepotente, que cree que se lleva al resto del mundo por delante, como lo dijo en algún sentido Josep Borrell cuando dijo que todos éramos parte de una jungla y ellos eran ese bonito jardín europeo. Bueno, hay todo un mundo por fuera de ese occidente colectivo, y un mundo que está dispuesto a interactuar entre sí con reglas claras, respetando la Carta de las Naciones Unidas y teniendo relaciones mutuamente beneficiosas, y no como las que plantea justamente Estados Unidos y Europa. Entonces, esto es una gran lección, y que en particular Estados Unidos, pero principalmente Europa, está aprendiendo con bastante dolor, a mi modo de ver. Señor Cristian, gracias por estar acá en sintonía y también con su análisis acá en la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes por el llamado, y siempre encantado.